Estás cómodo, muy cómodo, a punto de entrar a una ultra clean room, una sala ultra limpia en una microfábrica, donde el trabajo consiste en sostener la precisión y el silencio con la misma paciencia con la que se sostiene una pausa. Si este rincón te ayuda a descansar, a soltar el día y a visitar la curiosidad sin prisa, puedes apoyar con un me gusta y suscribirte para no perderte los próximos viajes suaves. En la descripción hay una lista de reproducción pensada para acompañarte mientras te duermes, para que el hilo de la voz te arrope sin exigir tu atención por completo. ¿Qué ciudad o país nos estás viendo ahora mismo? Imagina que empujas una puerta que se cierra con un susurro y que delante de ti hay un vestíbulo pálido con bancos lisos, ganchos delicados y una hilera de zapatos que esperan su turno. La iluminación es amable, sin aristas, como la luz baja de una tarde que no molesta los ojos. Es el preámbulo, el espacio donde la vida cotidiana se despide, paso a paso, porque adentro reina una disciplina hecha de aire, tejido y paciencia. Te encuentras con una alfombra adhesiva que retiene el polvo invisible como si fuera nieve minúscula. Te pones una cofia, cubres tu cabello con movimientos lentos, te acercas a una hilera de batas blancas y azules que cuelgan diminutas como nubes ordenadas. Hay guantes delgados, mascarillas que huelen apenas a material nuevo, botas que resbalan sin ruido y un ritual de vestir que no se apura, porque cada gesto es parte de una coreografía serena. Mientras te vistes, sientes que la temperatura es constante, ni fría ni cálida, como un equilibrio suave. La humedad también se siente medida, como si el aire hubiera sido peinado para retirar cualquier sobresalto. En el techo, más allá de lo visible, una manufactura de filtros trabaja sin cesar. Filtros EPA y ULPA purifican el aire con una tosudez silenciosa, atrapando partículas que tu ojo no puede conocer, aquellas más pequeñas que un cabello por muchas veces. El flujo laminar baja como una cortina ordenada, empujando hacia el suelo cualquier mota que intente asentarse. Así, el polvo pierde su vocación de entrometerse. La sala tiene un número, una clase, un nivel que define cuántas partículas se permiten por cada volumen de aire. En algunos rincones, la exigencia es extrema y cada pasito se mide como si fuera la brisa en un jardín cerrado. En otros, también muy estrictos, se respira un poco más de permiso, pero no mucho. Todo se organiza con el mismo cariño con el que se ordena un escritorio, donde no se quiere que nada caiga por accidente. Cruzas un vestidor intermedio y un soplo suave limpia la superficie de tu ropa con un murmullo continuo. El aire se mueve, pero es tan uniforme que casi no lo notas. Es un abrazo de moléculas alineadas, empujadas con ternura hacia un mismo destino. Cuando las puertas se abren, entras a un mundo donde los colores parecen más tranquilos. Blanco, gris, quizá un ámbar cálido en alguna sección de fotolitografía, para proteger materiales sensibles a ciertas porciones de luz. El piso brilla con un mate pacífico. El mobiliario rechaza los bordes filosos y se inclina por lo redondeado,
y escuchas una música mínima. La base de ese sonido es un zumbido continuo, grave y suave, que viene de bombas de vacío, ventiladores y compresores que vigilan el aire, el agua, la presión. Es como un océano muy lejano que no tiene olas, solo una marea permanente. De vez en cuando, un silbido más agudo acompaña el paso de un gas inerte. Es el nitrógeno que purga una cámara, el argón que se prepara para un depósito de material, el aire que se mantiene en forma de soplo discreto. Nada golpea, todo se desliza, y tú te deslizas también, aprendiendo a mover el cuerpo con una economía de gestos que sirve de llave para esta casa de precisión. La inmovilidad aquí no es ausencia, es una técnica. Hay momentos en que el trabajo consiste en sostener el pulso quieto, en suspender el movimiento, en dejar que la gravedad se ocupe de la caída de una gota sin que la mano la perturbe. Se aprende a caminar con la planta del pie, como si abrazara el suelo. Se aprende a doblar el torso sin crear turbulencia. Se aprende a abrir una caja con la paciencia de quien escucha su propia respiración. Las superficies se tocan con guantes, pero el guante no impide la caricia, porque el gesto es consciente. Una pinza levanta un disco de silicio y el mundo se reduce a ese borde fino, casi invisible, donde una presión de más podría quebrar meses de preparación. En una mesa cercana, con encimera que parece un bloque de piedra flotando en el aire, un equipo está aislado de vibraciones. Debajo, cámaras de aire sostienen el peso como si fueran almohadas. Sobre esa mesa vive un microscopio que mira distancias que el ojo humano no conoce. Su luz corre por caminos invisibles y su óptica está diseñada para no cansar a nadie, ni siquiera al propio instrumento. A un lado, una pantalla muestra líneas que el ojo interpreta como montañas o valles, pero son apenas ondulaciones en una capa tan delgada que se mide en nanómetros. La metrología, la ciencia de medir, aquí es un susurro que dice cuánto, cómo y dónde, y cada cifra es una nota en una partitura que se mantiene al día, con paciencia de jardín bien cuidado. Te acercas a la zona de fotolitografía. El aire allí se tiñe de una luz ámbar leve, cálida, como el interior de una lámpara de vidrio. No es decoración, es protección. Ciertas resinas fotosensibles responden a la luz con una obediencia química, así que la luz que puede excitar su curiosidad se limita y se elige apenas un tono que no las despierta. En una campana que parece transparente, que deja ver sin permitir que el aire de afuera se entrometa, un disco de silicio descansa sobre una plataforma que gira. Una pipeta deposita una gota que se expande con un giro calculado. La fuerza centrífuga se convierte en pintura suave y el recubrimiento encuentra su espesor con una matemática de velocidad y viscosidad. Luego, un calentamiento breve, un reposo sobre una placa tibia que huele un poco a material limpio, permite que los solventes se evaporen con decoro. El siguiente paso es una alineación, una máscara delicada como una plantilla para un encaje diminuto. Se acerca a la superficie del disco. Diseños que parecen ciudades
se van a transferir, pero no tienen calles que pisar. Son caminos por donde un electrón pasará mañana en un chip que aún es sueño. La luz, medida en dosis precisas, pesa la resina con un patrón. La resina responde, diferenciando dónde quiero quedarme y dónde prefiero irme. Un baño, un revelado, un aclarado y una exhalación de nitrógeno completan el gesto. La superficie se seca sin gota, como si la misma sala retirara la humedad con dedos invisibles. La quietud vuelve a ser protagonista cuando toca esperar. El tiempo, aquí, tiene su propio paso. Hay ventanas de reposo para que una reacción culmine, para que un solvente desaparezca por completo, para que la humedad busque su equilibrio. En ese esperar no hay vacío, es observación. Hay monitoreos delicados, anotaciones en hojas de papel especial que no suelta fibras, que no deja residuo. El lápiz, si se usa, también es elegido. La tinta, si se prefiere, es amable y compatible con el ambiente. Todo lo que entra ha sido pensado para que al salir no deje rastro. Más adentro, en otra esquina que no compite con nadie por atención, está el reino del vacío. Un gabinete metálico brilla con un brillo sin nervios, y su interior guarda un espacio donde el aire es retirado hasta niveles que a veces se describen como desiertos moleculares. Bombas silenciosas trabajan por etapas, cada una entregando a la siguiente la tarea de retirar lo más pequeño que queda. Se escuchan válvulas que cambian posiciones con un suspiro. Se siente el paso de una corriente de agua de enfriamiento por canales que no ves y un manómetro que sube y baja con parsimonia te dice que la presión es una historia en progreso. Dentro de esa cámara, materiales se vuelven vapor bajo condiciones que seducen los átomos para que se desprendan. Ese vapor viaja sin chocar demasiado, porque no hay aire que lo empuje. Llega a la superficie del disco de silicio y se posa con delicadeza. La capa se forma átomo por átomo, como escarcha que no tiene frío, sino orden. A veces se hace por evaporación, a veces por sputtering, donde un gas noble acompaña el proceso con un baile tranquilo de impactos controlados. Otras veces la técnica se llama deposición en capas atómicas y el proceso alterna respiraciones de reactivos que se turnan como un péndulo extremadamente paciente. El resultado es una película tan pareja que la palabra liso adquiere un significado nuevo. En el banco de procesos húmedos, el agua purificada se presenta con una pureza que se mide en una escala no cotidiana. Es agua que no trae sales que puedan dejar huella, que no trae iones que quieran pasearse por la superficie. El acero y el plástico del banco forman un entorno que evita chispas electrostáticas, y por encima flotan corrientes de aire que insisten una vez más en su coherencia, en su dirección constante. Las soluciones químicas, que son fuertes en sus propósitos, están contenidas con disciplina y cariño. Hay bandejas, hay etiquetas, hay tiempos de espera que se respetan con la misma cortesía con la que se ofrece una silla a quien llega cansado. Cuando un disco entra en una solución, se mueve con un ritmo que parece danza lenta. El líquido cubre, reacciona y luego se retira con un enjuague generoso de agua que corre como un río limpísimo.
veces es el pulso que se controla para no apretar de más una micropieza. A veces es la mirada que se posa en una línea para decidir si se ve bien o si una difracción la rompió en silencio. A veces es el cuerpo entero que se queda quieto unos segundos mientras un láser mide o mientras una exposición de electrones esculpe una forma que solo existe en una escala microscópica. El oficio consiste en entender la relación entre moverse y no moverse, y cómo cada uno de esos estados se vuelve herramienta. A quien entra por primera vez, el consejo suele ser simple y profundo. Muévete lento, respira parejo, deja que la sala te enseñe su ritmo. En un rincón más, un monitor muestra un gráfico que sube y baja con poca pasión, porque lo ideal aquí es que nada cambie demasiado. Es un gráfico de control, temperatura, humedad, flujo, partículas por volumen, resistividad del agua. Cada línea quiere estar en su lugar, sin sobresaltos. Cuando todo está en su ventana, la sala lo celebra como celebra un reloj que no se atrasa ni se adelanta. La disciplina no tiene que ver con tensión, tiene que ver con estabilidad. Puede parecer que nada sucede y sin embargo, en esa apariencia de quietud se construye algo que mañana se desplegará en millones de movimientos dentro de un dispositivo, de un sensor, de una memoria, de una célula solar diminuta que juntará luz sin cansarse. Te sientas un momento en una silla que gira casi sin rozamiento. Haces una nota en un cuaderno de papel blanco que no brilla demasiado. El bolígrafo responde con un trazo continuo, ni gordo ni fino. Escribes la hora, el equipo utilizado, la ficha del lote, el nombre de la máscara, la temperatura de la placa. Tal vez agregas un pequeño comentario, una observación personal, una impresión, señales que mañana te permitirán recordar una decisión o detectar un patrón que se repite. La literatura de este lugar no usa adjetivos exuberantes. Es sobria, pero no es fría. Cuando lees un registro de hace meses, ves reflejado el cuidado de alguien que también aprendió a sostener el gesto quieto, a sostenerlo el tiempo suficiente para que la técnica hiciera su parte. En otra mesa, una pulsera de tierra abraza la muñeca. Es un recordatorio de que el cuerpo guarda electricidad en calma y que un paso en falso puede levantarla hacia donde no se le ha invitado. Hay descargadores de iones que neutralizan cargas en el aire con una brisa casi imperceptible. Las superficies se hacen de materiales que no acumulan, que entregan su carga de manera suave. Se aprende a tocar el metal primero, a saludar a la tierra antes de saludar a un dispositivo. Es una cortesía con los electrones para que fluyan por los caminos correctos y no por una línea improvisada. Cerca de una ventana que no da al exterior, sino a otro cuarto, una pieza metálica se abre y revela una cámara donde un plasma brilla con tonos rosa suave o azul pálido. El gas, sometido a una energía medida, se vuelve un mar de partículas que tallan o limpian sin manos. Es un proceso que se escucha como un leve rumor, un canto lejano. Las paredes de la cámara tienen un color que las historias del equipo han ido pintando, un color que habla de recetas, de gases, de tiempos de exposición. Y en ese brillo
unos días se recibe una caja translúcida que parece un pequeño acuario sin agua. Dentro, unas almohadillas sostienen discos de silicio que llegaron de lejos, tallados con precisión en un lugar donde el cuarzo se volvió líquido y luego sólido en calma. La caja tiene un nombre y su propósito es simple: mantener a salvo de polvo y de manos el material que guarda tantas promesas. Para abrirla, otra vez la inmovilidad, colocar la caja en una esclusa, permitir que el aire de adentro y el de la sala se entiendan en una danza lenta. Después, abrir sin prisas, tomar un disco con las pinzas que no arañan ni un poco y colocarlo donde se le va a honrar con capas, con patrones, con medidas. Aprendes que la palabra rutina aquí no tiene el peso de la monotonía. Es más bien un tejido, una sucesión de gestos suaves que, repetidos, se vuelven confiables. Un movimiento de brazo, una verificación de presión, una lectura de temperatura, una limpieza de superficie con un paño que no suelta fibras. Incluso el acto de limpiar es un arte de inmovilidad y precisión. Se limpia en una dirección, sin idas y vueltas que se anulen. Se limpia con una presión constante para que el material se vaya donde se le indica, no donde el azar lo invite. Cada herramienta tiene su lugar, no para impresionar a nadie, sino para ser encontrada por la mano que la busca sin apuro. En la mesa de alineación, una cámara observa marcas diminutas. El software calcula en silencio, corrige con un paso de motor que apenas se escucha. Y sin embargo, quien está frente a la máquina sabe que hay que esperar un segundo extra, no por superstición, por respeto al tiempo que la materia requiere para asentarse. El logro del día a veces es una línea más nítida que ayer, una esquina que ya no se rebosa al revelar, un borde menos rugoso. Son pequeñas victorias que no se celebran con ruido, se celebran con un respiro. Cuando hay que calibrar, las cosas se vuelven aún más serenas. Calibrar es decirle a un instrumento, con paciencia, dónde está el cero. Acercar un patrón conocido, un patrón que el instrumento puede leer, y ajustar hasta que la lectura coincida con lo que se sabe. Se repite, se confirma y se registra con calma. La calibración no se hace apurada, tiene su ritmo. Si se hace despacio, en el futuro todo será más fácil. Es un ahorro de sobresaltos, es una inversión en tranquilidad. Te remueves apenas en la silla y sientes el tejido de la bata contra la piel, un material que no roza de más. El guante se ajusta bien, la mascarilla deja pasar el aire sin esfuerzo. Piensas en la ingeniería del aire, en cómo un ventilador arriba en el falso techo, detrás de una caja de filtros, envía la brisa hacia abajo, pasa por debajo de la mesa, entra por unas rejillas, se recircula. La sala es un circuito, una gran máquina cuyo producto principal es la ausencia de polvo. Basta imaginar la danza de una sola partícula en el rayo de luz para entender por qué los movimientos se minimizan, porque la puerta se abre y se cierra con un tempo interno, porque se avanza manteniendo los codos cerca del cuerpo. En una esquina hay una pantalla que muestra el conteo de partículas por tamaño. A veces
veces al pasar una persona sube un poco y luego vuelve a bajar como la marejada que recupera su nivel. Eso enseña que el cuerpo también forma parte del clima, que cada paso es una brisa con intensidad propia, que cada giro de muñeca puede levantar una corriente diminuta. No se trata de asustarse, se trata de comprender el tejido del ambiente y bordarlo con cuidado. Más tarde, en el laboratorio de inspección, un microscopio electrónico mira el mundo con otra luz. Electrones, no fotones. La muestra se prepara con esmero, se coloca en una plataforma que luego entra en una cámara, donde otra vez el vacío es protagonista. La imagen aparece con grises que parecen metalizados y estructuras que antes eran apenas una suposición se vuelven evidencia suave. No hay alarde en esa revelación, es solo la continuación del hilo. Donde antes se intuyó, ahora se ve. Donde antes se imaginó, ahora se confirma. Y la confirmación trae una calma particular. El oficio de la inmovilidad no solo está en el cuerpo, también en el pensamiento. Hay una manera de pensar sin urgencia, de seguir un procedimiento como si se siguiera un camino de jardín, donde cada piedra marca un paso que se da con toda la planta del pie. Si surge una desviación, una alerta, se toma en consideración con la misma calma, se detiene el proceso, se revisa, se consulta, se decide con firmeza suave, y si hay que rehacer un paso, se rehace. El material no se ofende, el proceso comprende. La sala invita a decidir como quien dobla una hoja sin dejar arrugas. A veces, la jornada incluye tiempos muertos que no son verdaderamente vacíos. Es el periodo durante el cual un disco reposa en un horno bajo atmósfera controlada o una cámara alcanza su presión objetivo. Entonces la sala te enseña su banda sonora de fondo. Además del zumbido principal, están los clics de relés que alternan estados. Un pitido leve que indica que una receta terminó. El murmullo de una computadora que respira por sus ventiladores. Un parpadeo de LED que no compite por atención. La música suave y sin melodía que te arrulla, haciéndote consciente del ritmo general, el ritmo con el que tus párpados también se hacen pesados, cómodos. Te imaginas ahora que te acercas al banco de limpieza final, un paño especial, humedecido con un solvente que huele poco, pasa por una superficie metálica, se seca con un soplo de nitrógeno. Un paño nuevo continúa por el borde. El gesto es muy lento, como si dejaras un hilo de agua invisible que luego desaparece sin dejar marca. La mesa queda lista para la siguiente persona. La idea de compartir una estación es natural. Nadie es dueño del instrumento. Todos le deben respeto. Esa cortesía se convierte en otra capa sutil del lugar. En este ambiente, las conversaciones, cuando aparecen, son bajas y breves, no por frialdad, sino por respeto al silencio que ayuda a mantener la concentración. Se intercambian señales, se señalan lecturas, se ofrecen manos para atender un lote que requiere 2 personas en sincronía. Si se presenta una duda, se camina hasta una computadora y se revisa un documento, una guía, un manual que fue escrito con la misma claridad con la que
que se hace un mapa de un territorio pacífico. Se vuelve, se repite el gesto, se verifica. A la mitad del día aparece el momento de salir al área común, quitar la bata en orden inverso, revelar el cabello, sentir la textura normal de la ropa en la piel y beber agua o una infusión suave, quizá té. El contraste se siente como una página que se pasa con cuidado. Afuera los sonidos tienen otro volumen. Los colores son un poco más vivos, pero la mente, aliada con el cuerpo, conserva todavía el hilo del silencio. La pausa alimenta la paciencia que la sala requiere. Descansas y te das cuenta de que la mente, cuando se aquieta, puede sostener horas de concentración sin tensión. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? De vuelta, al vestir de nuevo el traje, la rutina se convierte en un vaivén tranquilizador. Ajustar la cofia, comprobar que la mascarilla está bien colocada, evitar prendas que generen fibras, cruzar la alfombra adhesiva con pasos que se levantan y se posan, entrar, sentir que el tiempo recobra la cualidad de cinta continua, retomar una receta donde la dejaste. La herramienta te saluda con el mismo zumbido de siempre. El monitor recuerda el último ajuste. El lote te espera con paciencia de piedra. Ahora entras en una sala donde la luz es especialmente amable y un interferómetro mide con rayos que vuelven y se cruzan. La precisión es tan alta que la vibración del edificio, la de un ascensor lejano, podría torcer una lectura. Por eso aquí el suelo está sobre amortiguadores y los pasos se dan como si el piso fuera una membrana sensible. Te detienes a observar un gráfico que sube un escalón con gracia cuando una superficie cambió su altura en una fracción de micra. Las líneas de allí son apenas ondulaciones de mar diminuto, y tú te sientes parte de esa calma, parte de esa continuidad sin abruptos. Al terminar un bloque de trabajo, hay un momento de revisión de registros. Se abren los archivos, se guardan copias con nombres que indican fecha y hora, se agregan comentarios en campos diseñados para ser tan claros como el vidrio. Luego se apagan ciertos equipos de manera gradual, porque en esta casa nada se apaga de golpe. Se cierran válvulas, se ventilan cámaras, se asegura que el interior de un equipo quede en buen estado para el siguiente turno. El cierre tiene su propio ritual. Un paño aquí, un apuntador allá, una etiqueta que indica que una bandeja está lista o que necesita atención mañana. En el borde de una mesa, alguien dejó un calibrador con su funda, un objeto simple que en otros lugares sería cotidiano, y aquí se vuelve noble por la manera en que se usa. Al lado, un estuche con puntas para una sonda espera su turno. La sonda, con sus agujas finas, toca puntos metálicos tan pequeños que no admiten impaciencia. El operador se sienta con una postura que respeta su espalda, acerca los ojos a un ocular o a una pantalla y guía las puntas con micrómetros que convierten el giro mínimo en desplazamiento medido. Al hacer contacto, un gráfico en pantalla dibuja quién es quién en el circuito de prueba. La inmovilidad ayuda a que ese contacto dure lo suficiente como para escuchar al material responder. Cuando toca pensar en seguridad, es un pensar que nunca es ruidoso. Las gafas se llevan siempre. Los guantes se cambian si un solvente los tocó. Una etiqueta
sala se retira si dejó de tener sentido. La voz avisa con amabilidad si alguien está por abrir una cámara que no debe. Los procedimientos viven en documentos que se leen con más calma que prisa. Se hacen ejercicios de memoria, no para competir con nadie, sino para que la sangre recuerde, sin sobresaltos, cómo proceder si algo se sale de la línea. Los equipos están diseñados con interbloqueos que no permiten acciones que podrían crear conflictos, y esa inteligencia estructural se traduce en un entorno donde el cuidado se percibe en cada detalle. En días de mantenimiento se sienten olores diferentes: olor a metal recién descubierto, a caucho nuevo, a aceite que no toca el aire sino en formas controladas. Se abren paneles, se verifican tornillos que no deben apretarse demasiado, se cambian filtros con un método que no inventa sorpresas. El equipo se limpia por dentro, igual que se limpia la mesa por fuera, siempre en una dirección, siempre con paños que no dejan huella. Luego se hacen pruebas de verificación, se miden tiempos, se anotan caudales, se comparan cifras con aquellas que quedaron registradas en días de funcionamiento pleno. El regreso a la operación normal se siente como la música que vuelve al tono exacto después de una breve variación. Miras un reloj, no te apura, marca horas sin exigir. La jornada se mide por recetas, no por campanadas. Quizá recuerdas la primera vez que oíste que un proceso exige 50 minutos de reposo absoluto, y cómo ese número te pareció largo en la experiencia cotidiana. Aquí, ese mismo número es acogedor. Es una oportunidad para ordenar ideas, para preparar el siguiente paso con todo listo, para mirar con atención un detalle que habías pasado por alto. La sala te enseña a no rellenar el silencio con ruido, a permitir que la quietud haga su trabajo silencioso. En una esquina, una pizarra blanca recoge recordatorios en letras que no gritan. Hay flechas suaves, hay nombres de responsables, hay fechas escritas con rotuladores de olor tenue. Nada es improvisado. Cada quien sabe a qué hora su equipo estará libre o qué preparación necesita. Las agendas conviven sin chocar. La sala prefiere los encuentros a los choques. Es su naturaleza, y quienes la habitan aprenden esa preferencia en el cuerpo. Si alguna vez la tarde te encuentra mirando un patrón de difracción, vas a descubrir otra música. El patrón es una flor de puntos y anillos que cuentan la historia de un material, de su orden interno. Parecen estrellas en un cielo compacto que no abruma. La geometría que allí se insinúa no es un misterio que asusta, es una canción que se aprende. Y al comprender esa canción, el paso siguiente, que puede ser ajustar una receta o elegir otra máscara, se vuelve claridad. Poco a poco, el día se inclina hacia su cierre. La luz en la sala cambia apenas. El reloj avanza sin apremio. Comienzas a retirar cosas a su lugar, y cada movimiento nuevo parece más lento que el anterior, como si el día mismo hubiera absorbido tu energía y te la devolviera en forma de calma. El traje se retira en sentido inverso, la cofia se guarda, la máscara se desecha, las botas se dejan en su sitio, las manos, libres de guantes, sienten otra vez el aire normal, que tiene otras texturas y otras temperaturas.
hay una especie de gratitud al salir, como si la sala, al dejarte ir, te recordara que su misión es sostener la paciencia y el cuidado. Llevas contigo un registro, quizá en formato digital, quizá en ese cuaderno físico de papel especial, donde una secuencia de números narra una especie de poema técnico que no se declama, se consulta. La historia del día, allí, es una trama sin giros bruscos, una historia de pasos dados en orden, de esperas honradas, de herramientas usadas con respeto y la certeza de que mañana, o pasado, o dentro de un mes, el fruto de esa calma tomará forma en un dispositivo capaz de actuar con rapidez increíble en un mundo que se apura. Una paradoja amable. Para que algo funcione rápido, alguien practicó la lentitud. Para que algo mida exacto, alguien honró la inmovilidad. En el camino de regreso a casa o a un espacio de descanso, el cuerpo conserva una memoria de esa manera de estar. Caminas menos rápido, las manos se mueven con menos prisa, la vista reposa en detalles que antes eran ruido de fondo. Tal vez las luces de la ciudad se ven como indicadores en un tablero. Tal vez el sonido distante del tráfico se parece al zumbido medido de las bombas, y tal vez te descubres incluso respirando con un ritmo más estable, como si todo el día hubieras estado ensayando una canción de cuna sin letras y ahora la tararearas de forma inconsciente. Es curioso cómo, con el tiempo, la sala te enseña a distinguir aromas leves, un toque de isopropanol que te indica limpieza, un leve olor a plástico nuevo cuando llega un lote de guantes, un eco de metal tibio al abrir un gabinete. Nada de eso es invasivo. Son perfumes muy contenidos que a veces apenas se intuyen. El olfato se vuelve un instrumento más, uno entre muchos, que te ayudan a saber que todo está como debe estar. Piensas también en la forma de las palabras usadas aquí: mantenimiento, calibración, alineación, limpieza, deposición, revelado, secado. Cada verbo es una acción que se ejecuta con ritmo bajo. No se grita depositar, no se exige revelar. Son invitaciones a dejar que la física y la química conversen bajo reglas claras y que esa conversación produzca formas, caminos, conductos, capas. Es bonito leer y decir esas palabras sin prisa, como si se fueran asentando no solo en el material, sino también en los músculos de la cara que las pronuncian, en la lengua que las repasa. Y ahora, si te parece, dejamos que la imaginación recorra de nuevo el camino, pero todavía más lento, como en cámara lenta benigna. Vuelves al vestíbulo, sientes la primera caricia del aire filtrado. Ves la alfombra adhesiva que recibe tus pasos con su paciencia pegajosa. Tomas la cofia, cubres el cabello con respeto, colocas la mascarilla que se adapta a la forma suave de la cara, te pones la bata, te pones las botas que cubren los zapatos, tomas los guantes, los ajustas y sientes cómo el mundo tangible se modifica en la sensibilidad de las yemas. Abres con la cadera una puerta para no tocar con las manos. Entras. El flujo laminar te saluda como una cascada muy suave. Caminas por un pasillo donde el blanco no anula, acompaña. El ámbar de un cuarto
de ser perpetuo. Te acercas a un banco, limpias una superficie, dejas que el solvente se evapore en su tiempo, preparas una muestra, haces una nota, revisas una presión, esperas, te sientas, observas el monitor que no se apura, te levantas, tomas unas pinzas, girar, depositar, esperar, revisar. Son gestos que se encadenan con la facilidad de una respiración tranquila. El día continúa y tú continúas dentro de él como una pieza que encaja, sin chirrido. Si en algún momento aparece el cansancio, el ambiente te ofrece una silla donde descansar un minuto o dos. Nadie te empuja, nadie te exige ruido. Es el tipo de lugar donde incluso el descanso se respeta como parte del trabajo. Retiras el guante un instante, mueves los dedos en el aire para que el cuerpo recuerde que hay sangre por debajo, vida que fluye. Te vuelves a poner el guante, prosigues. Ese breve alto también es inmovilidad, pero con otra textura, con una dimensión humana que la sala abraza con naturalidad. Una cosa más se aprende con el tiempo. La voz interior, esa que a veces corre, aquí aprende a caminar. Aprendiste a decidir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mover y cuándo sostener. Aprendiste que la inmovilidad no es falta de vida, sino su forma de concentrarse, como cuando una semilla parece inerte y sin embargo se prepara, como cuando una puesta de sol parece un final y sin embargo es el inicio de una noche que tiene su propia actividad lenta. La sala, al final, es una escuela de paciencia. Ya casi al cerrar, una limpia final con paños de microfibra, un vistazo a los niveles, un cierre de sesión en la computadora, una última respiración honda con la mascarilla puesta, salir otra vez por el banco donde el orden inverso se cumple, retirar botas sin apuro, retirar la bata, dejar la cofia, notar que tu cabello se siente distinto al aire, lavarte las manos, sentir la textura del agua normal, que aquí afuera tiene un tacto más libre, secarlas con un papel suave, volver a tu ropa normal con una conciencia distinta de sus pliegues y de su peso, salir del vestíbulo con el mismo silencio con el que entraste. Quizá al despedirte de la sala te llevas un último pensamiento. En este lugar, la inmovilidad es parte de la cadena que permite la movilidad acelerada del mundo. La gente corre con teléfonos que cambian escenas en un gesto. Autos miden distancias con sensores que reaccionan en microsegundos. Redes de comunicación sostienen conversaciones que cruzan continentes en un instante. Y todo eso descansa en parte sobre días como el que tú imaginaste, sobre personas que hicieron de la quietud una herramienta, del silencio una técnica, del cuidado una profesión. Si ya sientes los ojos pesados, deja que se cierren un poco más. Si te ayuda, imagina que la sala no se apaga por completo cuando te vas. Ella sigue con su zumbido de mar sin olas, con su aire peinado, con su luz amable. Alguien más quizá entra, con paso leve, y continúa otra receta que tú empezaste.
espacio con un me gusta y una suscripción nos ayuda a mantener el ritmo constante de nuevos paseos tranquilos y a ti te ayuda a tener siempre a mano un refugio para el sueño. En la descripción te espera una lista de reproducción que hace compañía a lo largo de la noche, encadenando historias suaves y datos que no presionan para que el descanso avance por sí mismo. Que pases una noche serena, que el cuerpo encuentre posturas cómodas, que la respiración sostenga su cadencia sin esfuerzo. Estás seguro, estás a salvo y puedes soltar. Hasta la próxima, con otro recorrido de ciencia sencilla al servicio del sueño. Y gracias por estar aquí, tan quieto y tan presente como la sala que hoy visitamos.